Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Buenas tardes, ¿cómo están, señoras y señores? Hola, doctora Carmen, buenas tardes. Muy bien, monito, ¿Cómo muy estás tú? bien, súper bien. Tardes lluviosas aquí Sí. en la ciudad de Bogotá, en el centro del país, pero nosotros aquí felices de estar con ustedes juntos a las 3. Y hoy con un tema muy importante que viene frecuentando cada vez a más familias, o que simplemente se está haciendo como más evidente en nuestra sociedad sin tanto tapujo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esta sexualidad de nuestros hijos y específicamente cuando resuelven declararse homosexuales. Él o ella tiene una orientación sexual por personas de su mismo sexo y un interés hacia ellos. Sí, y es que desde que nacen nuestros hijos, tenemos ciertas expectativas frente al rol que van a desempeñar. Nos llevamos nuestra sorpresa cuando a través de la selección de ropa, juguetes, juegos, formas de trato, conductas exclusivamente de comportamiento, nos llevan a un indicio o nos llevan a sospechar que la conducta no logra ser aquella que esperamos y que nuestros deseos, nuestras ansias por una heterosexualidad latente y fáctica en nuestros hijos no se hace posible. ¿Por qué? Porque nuestro hijo ya ha pasado la pubertad y ha decidido una inclinación y una orientación sexual que no era la que nosotros esperábamos. En ese momento, la persona que más me preocupa no es la que recibe la noticia, sino la que la da. La persona que en ese momento está sintiendo la orientación y la inclinación sexual que no deja de ser el joven adolescente. ¿Qué siente él en el momento en que revela este tan guardado secreto? ¿Vergüenza, culpa, depresión o una rabia frente a la herencia que ha recibido, que eso discutíamos ahora, o frente a la situación cultural o a la situación de vida que le ha tocado experimentar al seno de su familia? Estos jóvenes se enfrentan no solamente a la posibilidad de que sus padres no los acepten, sino también a que sus amigos más cercanos, su círculo social, les lleve a un mundo lleno de críticas, lleno de conjeturas, lleno de descalificaciones que lo único que le llevan es a encerrarse, a cobijarse, a guardarse y a protegerse de tal manera que no vaya a ser destruido. Claro. Mayormente cuando ya él mismo se ha autodestruido. Y en una sociedad como la nuestra, machista y que raya en la homofobia, pues es aún más difícil enfrentar una inclinación sexual por personas del mismo sexo Claro. y una preferencia pues, sexual por las personas del mismo sexo. Claro. Pero, ¿en qué momento las personas que tienen esa inclinación empiezan a evidenciar ese gusto por personas de su mismo sexo? Porque no vamos a hablar solamente de los homosexuales hombres, sino también de las niñas, ¿no? Sí, claro que sí. Y es que en la medida en que el desarrollo evolutivo se va gestando, en la medida en que se va desarrollando esta personita y completa toda la etapa de la pubertad, de la adolescencia, entrando ya a la adultez joven, pues en ese momento ya se perfecciona todo lo que es la inclinación y la orientación sexual propiamente dicha. En la pura adolescencia. Cuando ya finaliza la adolescencia, cuando se ha completado el desarrollo evolutivo, el desarrollo cognitivo de una persona. En ese momento, cuando entra a ser adulto joven, es cuando podemos decir que ya hay una orientación sexual marcada, que ya hay una identidad sexual establecida y ya finamente delineada. ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, en un programa atrás nosotros hablábamos de aquellas parejas que salían del closet, como se dice vulgarmente, en la mitad del matrimonio. Claro, o sea, ya pero tenían decidido
Pero es que la orientación se termina de definir ahí. Si no te has dado cuenta o no quieres asumirlo porque la conciencia no te lo permite, pues sencillamente tú dices, quiero revertir este proceso, voy donde terapeutas, hago miles de tratamientos para revertirlo, o porque a veces los mismos familiares, en virtud del rechazo que tienen de este flagelo, pues obviamente buscan una solución que les niegue esto. Que les niegue esta verdad, y de tanto negárnoslas, pues eso en algún momento aflora, y es cuando puede aflorar posteriormente al matrimonio, cuando ya se tiene una relación de pareja establecida. Cuando ya se siente más maduro para asumirlo. Pero bueno, mientras tanto, como estamos hablando hoy de cuando mi hijo nos dice, es homosexual, exactamente, y nos confiesa. Nos confesó. Exacto. ¿Cómo los padres debemos reaccionar a ese momento? Los padres debemos reaccionar a ese momento sin sorprendernos. Es difícil, es bien difícil, porque no lo esperamos. Pero ¿qué pasa? Uno de los dos papás siempre ha tenido que intuir. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con ellos, porque los conocemos. ¿El papá? La madre. ¿La madre? La madre. La madre es quien intuye de primero. La madre sabe muy adentro. La madre en algún momento ha querido acompañarle, ha querido solidarizarse con el chico o con la chica, y lo que ha buscado es una identificación de tal manera que no se sienta incómodo ni se sienta diferente. Entonces, estas madres, que muchas de ellas de pronto nos están viendo, ¿cómo deberían abordar esa intuición frente a su hijo o a su hija cuando ellos no le han dicho nada y no es absolutamente evidente? Sí, no hay que rechazarlos primero. No hay que desesperarse, porque la desesperación te puede llevar a que orientes eso desde una rabia o desde un odio o desde una barrera. ¿Y el abordaje de esa conversación cómo debe ser? Es que el abordaje, eso no se va a dar en una conversación particular, porque eso se va a ir dando poco a poco. En la medida en que se vaya dando, pues nosotros vamos abriendo un radio amplio de comunicación. ¿Por qué? Porque él se siente rechazado o ella se siente rechazada. No se siente con libertad de ser, de tal manera que siempre va a estar como imponiendo o tratando de ser como los demás quieren que sea. A veces se muestra resignado, pero no del todo resignado. El padre también se muestra resignado, y esto comienza a crear en el hijo y en el padre ciertas dudas, hasta que uno de los dos decide confesar o decide abordar. Cuando es el hijo el que decide abordar y aborda al papá diciéndole, quiero confesarte que soy homosexual, o quiero confesarte que creo tener esta inclinación, pues debemos seguir el mismo consejo. No abismarnos, no impresionarnos, tampoco que, me valga 5, no me interesa, haz tu vida como te parezca, no, porque él va a requerir también un grado de atención importante para esa confesión que va a hacer en ese momento. ¿Por qué va a hacer esa confesión? Porque ya el peso no le aguanta más, porque ya no resiste más. Generalmente siempre se lo va a decir a aquel padre con el que tenga el mejor vínculo o el vínculo más sano. No necesariamente tiene que ser con la madre, a pesar de que esta ha sido la que ha intuido por más de un tiempo considerable que ha pasado la situación de una inclinación o una orientación sexual determinada. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si bien es cierto, usted no se va a impresionar, también es cierto que usted tiene que prestarle su oído a ese joven. ¿Por qué? Porque recuerde que en últimas los adultos somos nosotros y los jóvenes son ellos. Los jóvenes son más frágiles, los jóvenes se entristecen, los jóvenes se frustran, los jóvenes... Toda esta serie de cosas, pero lo que primero debemos tener en cuenta es que es una inclinación veraz, porque a veces hay mujeres o hay hombres que porque les va mal en el amor y no conquistan, entonces dicen, no me fue bien con la gente del sexo opuesto, y se dan a la tarea de probar única y exclusivamente porque no tienen levantes de sexo contrario, ni mucho menos. No pongamos esto a depender. Una inclinación, una orientación sexual no puede depender de las frustraciones o del poco levante que tengamos con respecto al sexo contrario, porque de lo contrario usted lo que va a caer es en una equivocación No, y como rotunda. son de complicadas las mujeres, todos terminaríamos eventualmente siendo muy homosexuales. Pero no, mira vamos que a no, llamar, mira a que tener no, una llamadita mira que no, de Ana. mira que no. ¿Ana?
Buenas tardes, Monito y Carmencita, ¿cómo están? Muy bien, Hola, Ana. ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, aquí todos los días fiel a ustedes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias a Dios. Bueno, me perdonan si de pronto en algún momento se me cortan las palabras, pero es que es un tema muy doloroso para mí. Habla tranquila. ¿Estás atravesando por una situación de estas? Sí, Carmencita, yo tengo 3 hijos y el hijo mayor desde muy pequeño yo empecé a notarle como ese camino hacia el mismo sexo, no porque mirara a otros niños, no, sino porque llegamos donde mi madre y mi mamá se ponía tacones y yo no. Y él le gustaba jugar con los tacones de mi mamá, colocándolos, y a mí no me gustaba. Mi mamá decía, no, déjalo, que es un niño, le gusta jugar con ellos. Pero yo sentía como algo dentro de mí que no debía ser así. Y yo le decía, no, hijo, no juegues con los tacones de la abuelita, mira que aquí están tus garritos, tus balones, o montan la moto, pero no con los tacones de la abuelita. En el momento él me obedecía, pero cuando yo menos pensaba, por 10 iba a buscar los tacones de mi madre. Le gustaba colocarse toallas en la cabeza y volviérselas como si tuviera el cabello largo. Y entonces yo le comenté a mi esposo lo que estaba pasando y comenzamos a llevarlo donde el psicólogo, y mucho tiempo lo estuvimos llevándolo donde el psicólogo dijo que no, que eso era un comportamiento normal de los niños, que ellos eran buscando su identidad sexual, pero que no nos preocupáramos por eso. Pero más sin embargo seguimos llevando donde el psicólogo. Ya después, pasando los años, ya nos recomendamos a un psiquiatra y también es un tratamiento con un psiquiatra, pero nosotros vimos que eso no le sirvió a él para nada, porque era como antes más como esa inclinación. Cuando ya él estaba en el bachiller empezó a tener problemas porque él era un niño en el colegio que respetaba mucho a las niñas, no se metía en problemas con nadie, pero empezaron como a darle esa inclinación y los compañeros hombres empezaron a molestarle, a decirle cosas. Incluso eso se volvió tan grave que un compañerito empezó a amenazarlo que le entregara la plata en el descanso, y si no lo iba a violar, que lo iba a matar, que él tenía tíos guerrilleros, que yo no sé qué. Cuando el niño un día me contó, mamá, mire, me está pasando esto y esto. Yo digo, ¿cómo así, hijo? Y ahora se llama a su compañero. Cuando yo llego del colegio, él mismo me llama, pero es que yo mismo contesto el teléfono. Y entonces vamos a hacer una cosa, tú contestas un teléfono y yo cojo el otro y lo vamos a grabar y lo vamos a llevar al colegio, esa grabación. Y eso hicimos, fuimos al colegio, tuvimos un testigo, también un amigo de mi esposo que estaba en el momento ahí. Fuimos al colegio, se habló con el rector, con la mamá de este niño y todo lo que le estaba poniendo las amenazas. Y se siguieron continuando las amenazas. Ya con el tiempo la mamá del otro compañero no aguantó y lo sacó del colegio, porque nosotros cada rato yendo al colegio pues a poner la queja de lo que estaba pasando. Y mi niño ya cuando estaban decimos, mamá, no quiero seguir estudiando en ese colegio. Lo sacamos del colegio, pero no sé si será a raíz de todos estos problemas que él tuvo en la primaria, en el bachiller, las cosas que le... Pero actualmente, Anita, actualmente él detenta una orientación sexual de tipo homosexual. Sí, pero entonces yo no sé si fue a raíz de eso que él cogió unas depresiones. Claro. O si es por esa inclinación homosexual. Pero ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Como le he dicho yo a él, hijo, a mí lo que más me duele y me preocupa son tus depresiones, porque cada rato me dices que te quieres suicidar. Claro, es que la otra que me preocupa, Ana, es que él me dice que él no quiere, o sea, físicamente él no se quiere ver como un hombre, que él se quiere hacer una cirugía donde él quede completamente como mujer. Y yo le digo, hijo, yo te acepto que seas gay, sí, lo que quieras, pero lo que me duele es que él quiera cambiar de sexo. Ana, generalmente cuando no hemos asumido una orientación sexual o una identidad
que es lo que yo siento que está pasando en tu caso, pues tenemos unas consecuencias. Y las consecuencias abiertas van directamente con los estados emocionales. Cambian estos. ¿Por qué cambian? Porque como no estamos contentos, porque no estamos felices con lo que somos sexualmente o personalmente, entonces la tristeza nos acoge. Al acogernos la tristeza, esta se puede prolongar o esta puede coger unas connotaciones de mucha más profundidad, y es cuando se llega a los periodos depresivos. Y si a eso se le suma la ansiedad de no poder ser la persona que quiero ser, pues obviamente eso también genera un cuadro que lo acompaña de ansiedad, de pánico, de miedo, de temores. ¿Eso en qué se desencadena? En las ganas de no querer seguir viviendo o en las ganas de vivir permanentemente durmiendo o estar permanentemente somatizando, que es llamar la atención a través de indicar que tenemos o que estamos padeciendo alguna enfermedad. Esto es de manejo, esto hay que tener mucho cuidado, pero esto tiene que tener un apoyo terapéutico cercano. Y bueno, Mono, en realidad tenemos que estar muy, los padres, muy firmes con las decisiones que tomemos ante los casos de nuestros hijos que deciden confesar su homosexualidad. Para esto hemos preparado esta nota que nuestros periodistas han investigado para ustedes. Los adolescentes homosexuales representan uno de los grupos más desfavorecidos y vulnerables en nuestro entorno, afrontando la presión que les produce la sociedad y su entorno familiar, así como los peligros de acoso en el mismo momento en el que deciden conocer por ellos mismos el mundo gay. Existen muchas posibilidades de que un adolescente homosexual sea objeto de burlas y maltratos por parte de algún miembro de la familia. Estas presiones dan lugar a un mayor aislamiento social, drogas, alcohol, problemas al interior de la casa y baja autoestima. Muchos gays adolescentes se ven forzados a salir de casa a edad temprana por padres que son incapaces de manejar la sexualidad de los hijos. Inclusive si se quedan en casa, la tensión que tiene lugar cuando el hijo sale del closet produce una ruptura de las relaciones con los padres y ocasionalmente puede provocar confrontaciones verbales e incluso físicas. La tasa de suicidio entre adolescentes homosexuales es casi 3 veces mayor que la de heterosexuales, debido a que los sentimientos de soledad y abandono los llevan a comportamientos que atentan contra su integridad física. El trauma de esta resistencia ante la identidad sexual del hijo puede ser emocionalmente devastador. Esta puede ser particularmente alta en padres que han sido criados en la convicción de que la sexualidad es algo malo. En la primera reacción, los padres dicen haber sospechado desde siempre que su hijo era homosexual, pero nunca se animaron a hablar del tema. Suelen reaccionar bruscamente, una vez que se hace explícito lo que durante muchos años había permanecido como una especie de secreto de familia. Este tipo de familias es muy conflictiva y no suele resolver por sí sola favorablemente esta situación, lo que implica que el joven salga de su casa por no recibir el apoyo esperado. En el segundo caso, las familias nunca pensaron que su hijo tuviera algún tipo de orientación homosexual, incluso creían que eran heterosexuales. Una vez se enteran de la realidad, pasan por un proceso de diferentes fases. Primero, entran en shock y no pueden reaccionar, para después negar la situación, luego enfadarse, posteriormente angustiarse y por último, aceptarla. Si se trata de una familia bien estructurada, terminarán resolviendo la situación y aceptando a su hijo homosexual con toda normalidad y generando espacios de diálogo. Si usted o algún miembro de su familia está pasando por esta situación, es importante que entienda que los jóvenes no atraviesan por ninguna enfermedad mental ni que su elección sexual se debe a una crisis debido a su edad. La diferencia se debe respetar. Si bien es cierto, mucha gente ha cuestionado la homosexualidad en los hijos o la homosexualidad en algún familiar, hay que determinar que la homosexualidad no es una enfermedad, no es una perversión, no es una desviación, no es una patología. Solo es una forma distinta a la impuesta por la cultura que no siempre terminamos eligiendo. ¿Y qué hay de cierto que tiene un fundamento en la parte genética? Es decir, que, sí, que hay muchos homosexuales que no resuelven ser homosexuales. Sí, eso es lo que la psicología llama cuando preguntan a muchos psicólogos, ¿el homosexual se hace o el homosexual nace? El homosexual, si viene con un porcentaje importante de genética, hablando por parte de la línea materna, pues hay mucha más facilidad de heredar estos genes. Pero tenemos a Óscar en la línea. Hola Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora.
Cuéntanos cuál es tu aporte o tu pregunta. A ver, doctora, es un tema bastante difícil y complicado. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo intermedio, desde chiquitico uno veía sus cosas, sus inclinaciones. Él jugaba mucho con muñecas. Al igual que el año anterior, nosotros nos dimos cuenta con mi señora, lo llevamos al psicólogo, al psiquiatra, y nos dijeron que no, que era un comportamiento normal, que era un niño y más adelante iba a ser muy, muy especial con las mujeres. Él siempre se ha relacionado con las niñas. Cuando tenía 12 años, en la actualidad tiene 15, él por circunstancias, por los correos electrónicos, encontramos que estaba chateando con personas desconocidas, y entonces nos pusimos a hablar y él nos confesó que a él no le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres, que tenía tendencia homosexual. Para una de padres es terrible, lo hemos llevado al psicólogo y pues el psicólogo nos dice que tenemos que entenderlo, comprenderlo. Es un tema muy difícil, pero me preocupa su aislamiento. Es un muchacho demasiado aislado, él casi con sus padres, con sus hermanos no compagina. Él es aislado, aparte. Sí. Llega de su colegio y se encierra en su pieza, nosotros lo buscamos, papá venga, se está con nosotros, y él de pronto por complacernos está un ratico, pero es una persona bastante aislada, lo que a uno le preocupa como padre. Claro, y tienes toda la razón en preocuparte. ¿Por qué? Porque independiente que lo hayas llevado al psicólogo, al psiquiatra y hayas cumplido con eso, pues él tuvo la valentía de confesarte, y al tener la valentía de confesarte, lo único que deben hacer los padres es abrazarle con amor fraterno, porque es el único apoyo. Si bien es cierto, la sociedad los está discriminando, también es cierto que los únicos que estamos llamados a proteger a nuestros hijos y a darles un afecto con calidad somos nosotros los padres, independiente de que éste se haya equivocado en su inclinación. Es que él no decidió, sencillamente se orientó, que es diferente, eligió, hizo una elección hacia una inclinación sexual particular, que no es la impuesta por la cultura, de tal manera que no tenemos por qué abandonar a nuestro hijo, no tenemos por qué aislarlo de tal manera que lo separemos, no solo del seno materno, sino del seno familiar. No hace bien a ninguno de los hijos que los padres tomen este tipo de represalia en el caso de que el chico o la chica hayan decidido por otra orientación sexual o diferente, les guste también o tengan una heterosexualidad marcada. Los padres deben imponer límites, pero deben ser generosos en las muestras de afecto, porque luego una persona con una depresión profunda o una tristeza avanzada, fruto de una inclinación sexual que ha sido mal manejada por la familia, por los hermanos y en especial por los padres, quien con la indiferencia y el desprecio lo único que hacen es romper el corazón, pues quiero decirle que esto genera que se aceleren los procesos de debacle emocional en esta persona. Claro, y después de eso, de no haber recibido ese amor y ese abrazo fraterno y ese apoyo, y el apoyo no es ir a cuestionarle, el apoyo no es ir a decirle, pero dígame si sí es o no gay, dígame si sí es o no homosexual. El apoyo es, deje que la vida transcurra dentro del parámetro del amor puro, del amor fraterno, de la comprensión. Siéntete cómodo, haz las cosas bien. Porque de lo contrario, lo único que haríamos... déjelo que estudie, porque comienzan y tienes novia y te gusta alguna, y porque no has traído a ningún novio a la casa, y por qué, pero te está cogiendo el tiempo. Deje que los procesos avancen solos. Naturalmente, sí. Naturalmente. Si usted comienza a forzarlos y comienza a decirles que ya es tiempo, que confiese que le está cogiendo la tarde y que usted necesita saber si tiene inclinaciones o no, heterosexuales o homosexuales, pues obviamente lo que vamos es a acelerar el proceso, pero de forma inversa. De tal manera que no va a haber una espontaneidad ni una naturalidad cuando de expresar nuestras inclinaciones sexuales se hable. De acuerdo, estamos de acuerdo en ese tema, que hay que abrazarlos con amor, comprender, no pullar ni presionar, ni llevarlos a oír lo que queremos oír. O sea, si usted tiene una intuición, deje que eso naturalmente va flotando y va aflorando, pero no haga una cita, pues hoy vamos a hablar de tu sexualidad.
tenemos una intuición, creo que tú eres gay. ¿Eso es verdad o no? Porque su mamá vive diciendo que usted tiene tendencia homosexual. Sí. Yo creo que ese es el peor de los escenarios. Y es el momento en que los hijos salen corriendo de la casa. Es y que ahí mira, sí quedan vulnerables. te hemos visto muy delicado, no soportamos tanta delicadeza, queremos saber si te montamos o no un negocio relacionado con esto. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Yo he recibido muchos casos en consulta donde los chicos se encuentran indefensos frente a tanta sanción, número uno, dos, frente a tanta insistencia de los padres, porque la ansiedad termina siendo de los padres, porque los padres quieren es pasar un resumen o entregar una conclusión a la sociedad que les está exigiendo hijos heterosexuales. Pero si nosotros nos vamos a preocupar por los vecinos y por el grupo con que salimos a trotar o practicamos algún deporte y no nos vamos a preocupar por el hijo que tenemos encerrado en la casa con una depresión importante, pues entonces estaremos pasando por una vida sin sentido y sin valor. Porque si su vida está a favor de los que están afuera y no del chico que está dentro, pues aquí tenemos una inversión de valores. Sí, tienes toda la razón. Vamos a escuchar ahora a Raquel. ¿Qué pasaría si hoy su hijo lo aborda para hacerle una confesión y decirle que tiene una inclinación diferente a la que usted esperaba? Casi siempre a los padres nos pasa que tenemos una idea preconcebida de lo que hemos creado como hijos y queremos que nuestros hijos sean una fotocopia de nosotros mismos. Es más, una extensión de nosotros mismos. Lo cierto es que los hijos nuestros los amamos, pero son diferentes. Son una extensión de nuestro amor, de nuestro ejemplo, de muchos valores, pero son entidades diferentes y son personas con unos pensamientos distintos. La gran mayoría de personas homosexuales o que tienen una sexualidad distinta a la que espera por su naturaleza, el dolor más grande no es enfrentar esa sexualidad, sino enfrentar el rechazo en su casa, el rechazo de la sociedad, el rechazo de los padres, el rechazo a veces en el trabajo, en las empresas, la imposibilidad de abrirse camino. Una de las cosas fundamentales que usted como padre debe hacer es sentarse a hablar con su hijo, es oírlo, entenderlo. Su hijo siempre será su hijo. Entender de su diferencia, hablar de sus razones, poderse conectar con él desde el corazón y sobre todo mostrarle un camino más grande que su propia sexualidad, porque él es un ser humano con talentos, con integridad, con posibilidades, también con compromisos de vida, con ilusiones, con camino. Ábrale otro frente y otras posibilidades a su hijo, porque ese rechazo podrá ser su mayor detractor para el progreso. Ser homosexual es una diferencia, pero no puede ser un impedimento para que una persona pueda avanzar en su vida y realizarse. Lo cierto es que no ser uno mismo en la vida es como condenarse a vivir en el exilio, y eso no se lo merece ningún ser humano. Todos podemos ayudarnos y podemos ver en nuestros hijos, no solamente centrar nuestra energía en eso que no nos gustó o que no nos cuadró o que inicialmente no era la expectativa que teníamos, sino poder ver en nuestros hijos mucho más allá, a ese ser completo, íntegro, potente, que puede ser útil a la sociedad, que tiene talentos, que puede educarse, que puede abrirse camino y que puede generar también un modelo de ejemplo para otras personas. Bueno, estamos aquí... No, estamos de verdad. Es que este tema nos lleva a que planteemos una discusión sana desde un punto de vista donde apoyamos al menor, porque en realidad el menor, el adolescente, el joven, es el que está pasándola mal. Imagínate, porque es el que se tiene que enfrentar a una sociedad que está muy establecida, con una cantidad de prevenciones, cada vez... sí, más derechos y más concesiones desde lo institucional. Pero igual nosotros como padres que venimos de cunas conservadoras, orientados además por nuestras religiones, nos enfrentamos a un choque que es tremendamente difícil. Y ahí es donde yo tengo una pregunta. ¿Cómo debo entonces yo enfrentar como padre ese momento en que mi hijo, con toda su fortaleza, me da la noticia de que él tiene esa inclinación? ¿Qué vamos a hacer? Ese momento lo vamos a hacer lo menos traumático y lo menos conflictivo posible. ¿Por qué? Porque no vamos a querer aumentar la culpa en el joven, porque no vamos a querer que él crezca en la desconfianza, en el desamor, en la desilusión. Entonces, si vamos a mostrarnos intolerantes, si lo vamos a rechazar, si vamos a decir esto va a ser nuestro secreto, o si vamos
a entrar en shock, pues son Entonces, unas muestras. Lo primero que habría que decirle al muchacho cuando le dice, mamita, ¿sabe qué? Yo creo que yo soy gay. En ese momento usted guarde la calma, no se impresione. Mamá, soy gay. Sin Déjelo impresionarse. Déjelo hablar. Usted quédese con su taco, quédese con su corazón. Respire profundo. Respire profundo, pero no traumatice el momento. Ni no lo haga reproche, más ni castigue, conflictivo. ni No. califique, ni juzgue. Exactamente. Pero bueno, llegó el tiempo de la lotería y después de ella nos encontramos aquí en Juntos a las 3. Con Carmen, Mono y Raquel. Exacto. Hola, buenas tardes. Seguimos entonces hablando de este tema que es delicado y que sobre todo para los padres requiere de un comportamiento distinto al que las reacciones normales que hemos sabido por parte de las consultas a las cuales ha sido expuesta la doctora llevan los padres homofóbicos o heterosexuales machistas, O los machistas que no tenemos de recalcitrantes. pronto ese compás de comprensión y de tolerancia para aceptar una noticia como esta. Entonces el niño nos ha dicho, papá, yo creo tener una inclinación sexual, Sí. me gustan las personas de mi mismo sexo. Sí. No juzgo, Ya sabe, no respiro se alarma. profundo, No se alarma. no alarmo, no le puedo decir es un error, ¿usted qué le pasa? Ni le va a decir ¿Cómo se le tampoco ocurre? felicitaciones. No. Porque ni es una equivocación, ni es una enfermedad, No, es una ni se inclinación. elige. Es una orientación. Pero usted no va a decirle en ese momento, felicitaciones, qué bien, tenemos que celebrarlo. No, porque usted, cuando su hijo le ha dicho esto, mi consejo es, infórmese más sobre la condición sexual de su hijo. Si en realidad él le está abriendo el corazón, si él le está confesando, pues usted tenga la valentía de decirle, sabes, no he tenido la oportunidad de leer acerca de este tema, voy a educarme más acerca de ello, quiero darte todo el apoyo, no voy a reaccionar de forma que te sientes incómodo y como sé que además esto te trae un poco de culpa, pues obviamente te voy a permitir que sobrellevar la condición de tal manera que los avatares de la sociedad y de la cultura la podamos enfrentar juntos. Es muy diferente cuando usted le da el apoyo a esta persona y le dice que va a acompañarlo a un padre que le dice, a partir de hoy no eres mi hijo. A usted quien le dijo que la condición de padre se convertía en expadre porque los hijos tienen una inclinación sexual diferente. A usted quien le dijo que nosotros vamos a ser ex hijos porque le digamos en confesión que tenemos una inclinación sexual diferente. Se me hace castrante, se me hace egoísta, porque en ese caso usted solamente estaría conviniendo su necesidad como padre, buscar la satisfacción de usted y de las expectativas que usted tiene como padre, pero se ha preguntado si en realidad su hijo es abiertamente feliz con la condición que ha decidido, con la inclinación sexual por la cual ha optado y por el trato que recibe diariamente, no solamente de sus congéneres, de sus compañeros, de las personas que conforman la familia, de la misma familia nuclear, padres, hermanos, tíos, primos, abuelos. Usted no se imagina la incomodidad y el sufrimiento que esta persona carga y cómo son sus noches. Hay que ser empáticos y hay que ponerse en el lugar de esa persona que tomó la determinación no solo de confesar, sino de admitir que tenía una orientación sexual diferente. Y definitivamente la felicidad y la realización de nosotros como padres está en ver a nuestros hijos absolutamente realizados y felices de verdad, independientemente de su inclinación sexual o sus gustos y preferencias o la carrera o la profesión que quieran ejercer en su vida. Claro, porque no es para satisfacerte a ti mismo, No, la felicidad tiene que ir la directamente felicidad es con de lo que cada ellos uno. quieren. Tenemos Bueno. una llamada. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, habla María. María, ¿estás llamando de Santander? Sí, señor. ¿Cómo te va? Cuéntanos, ¿qué quieres aportar a este programa? Bien, gracias a Dios. Pues en ese sentido, o sea, sí, es algo que sí, uno no ha elegido, o sea, eso uno puede estar seguro, ¿sí? Pero igual yo pienso que se debería tratar de orientar para que la persona reaccione, ¿sí? Y vuelva a su normalidad, podríamos decirlo, ¿sí? Y lo otro que yo quiero preguntar es, ¿ustedes qué piensan de la adopción de hijos a parejas homosexuales? Bueno, Muy bien.
Pues la verdad son dos preguntas en una. Y si a mí me preguntas y tengo que decirte que a través de una terapia o a través de buscar una solución para que se revierta la elección o la orientación sexual que el joven ha elegido o por la cual ha optado, te voy a decir una cosa, es infructuosa. Vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero, porque cuando está fundamentada en una orientación seria y firme, quiero decirte que la terquedad hace presencia y por mucha terapia a la que usted obligue a esta persona va a ser completamente infructuosa encontrar unos resultados. ¿Por qué no utilice más bien ese escenario para que ella se informe mejor, tenga una mejor comprensión sobre esa inclinación y cómo abordar con mayor felicidad y mayor compenetración con su hijo una situación como esa, ¿no? Y si me preguntan lo segundo que pienso acerca de la adopción gay, pues tengo que decir que voy en contravía con muchas personas, porque para mí es mucho más importante que a una persona pequeña, como un niño, que no ha recibido el apoyo ni el afecto, lo puedan adoptar parejas que lo van a llenar de amor, que le van a dar la oportunidad de ser educado, que le van a dar la oportunidad de viajar, de tener un sistema de salud al cual puedan tener acceso, que le van a permitir ver un mundo diferente, que le van a permitir una globalización impresionante, que va a ser amado, que va a ser recibido en el seno de un hogar y que además le van a dar la oportunidad de tener acceso a la educación, a la salud, que le van a permitir vestirse, que le van a permitir ser alguien en esta sociedad. A un hogar digno, al amor. A uno más rico con amor. Es que es si tienen plata para viajar y para la universidad, pues chévere, pero no, va a ser bueno, pero si lo van a educar, que les den, exacto, si amor, lo van a educar y lo van a amar, donde crezca bajo el respeto. ¿Qué vamos a preferir? Que los chicos se queden en los hogares de paso del bienestar familiar o que se queden en hogares criados por personas que los tienen ahí a merced del pan y del agua, pero que no le dan ni un solo abrazo a un niño que va a ser amado? Me parece bastante egoísta de algunas autoridades y de los jerarcas políticos, porque definitivamente, lamento informarle, para mí es mucho más importante la felicidad de un ser humano a través del desarrollo afectivo que a través de ¿qué? De un desarrollo de soledad, de niños que son abandonados, de niños que son dejados, cuando podían estar en hogares donde van a sustituir esos elementos afectivos negativos que han dejado secuelas en él. ¿Para qué? Para convertirlos en verdaderos elementos afectivos de forma positiva. Más productivos y positivos para esta sociedad. Es mi opinión, soy Carmen Larrazábal, no tengo nada que ver. Soy la doctora Carmen Larrazábal. Pero pienso de verdad que es mucho más importante que los niños reciban afecto. Tengo un par de preguntas aquí interesantes con respecto al tema. ¿Tú también estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo que es mucho más valioso que un niño tenga las oportunidades de recibir amor y respeto en un hogar. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a recibir ahora la llamada de Ana Julia. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? Bien, gracias a Dios, encantada de escucharlos. ¿De dónde nos llamas, Ana Julia? De Cali. Cuéntanos, Ana Julia, ¿cuál es tu aporte o cuál es tu pregunta? Bueno, no sé si aporte o pregunta, ¿cómo lo veo? Yo resulta que tengo un nieto, el nieto pues que había sufrido mucho con esa situación de que no se había definido. Nosotros ya, la mamá y las tías ya lo notábamos, pero esperábamos que nos lo dijera. El papá nunca lo notó una muchacha que le invitó a comer un día y le dijo al papá, veo tú te das cuenta que tu hijo es esto y lo otro. Dijo, ¿cómo se te ocurre que no sé qué y que no sé cuánto? Y bueno, puso el grito en el cielo. Entonces el muchachito me llamó y me dice, mamita, tengo que contarle una cosa porque sé que a mi papá le va a decir. Y yo, ¿qué, mi amor? Dime. Entonces me dice, mamita, lo que pasa es que, pues que a mí me gustan los hombres. Me dijo, y le digo yo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Dice que, pues, que usted cómo lo ve, que usted pues ya es una persona mayor y todo eso. Yo le digo, mi amor, es tu vida y yo te apoyo en lo que sea, no tengas temor. Entonces me dijo, mamita, yo tenía como como cuando uno tiene una lesión que dar, pero que cree que le va a ir mal en ese examen, y mi tormento era mi mamá y usted, y son las únicas dos personas y mi tía que me han apoyado, mi papá.
me dice que pues que él no me apoya en eso, que no, entonces el papá me llamó y yo le dije, vea, usted porque su hijo le salió así, ¿va a dejar de ser su hijo? No lo puedo creer que usted esté tan atrasado en esa situación. Yo no sé si mi respuesta... Y usted es la abuelita, ¿verdad? Buena, Sí. ¿ustedes qué opinan? Y usted es la abuelita, opinamos que usted es una superabuela. Usted es una superabuela y usted es una abuela muy valiente. El apoyo que faltó por parte de su hijo se lo está entregando usted. Es mucho más asertiva la posición que ha adoptado frente a esto, frente a esta confesión, frente al asumir a un nieto con una inclinación sexual diferente, que someterlo al desarraigo de su propia familia, de sus propias costumbres. Si usted a través de esta acción lo único que ha podido conseguir es que él se quede unos días más ahí, que él se arraigue a su familia y que él busque el apoyo en mujeres como su madre y como usted. Y bien por usted, enhorabuena. Usted como madre, el papá de él, pues darle una orientación a su hijo también y hacerle caer en cuenta que el amor del padre no está en función de su inclinación sexual, ni mucho menos. Está en función de que es su hijo y de que lo van a amar y de que lo van a apoyar, porque suficientes tropiezos se va a encontrar afuera de la casa como para que adentro también tenga una barrera más alta que superar, ¿no? Vamos ahora a ver un material que han desarrollado nuestros periodistas con el apoyo de una persona que tuvo esta situación y que la enfrentó a sus padres y nos va a compartir su experiencia. Hoy en Juntos a las 3 le mostraremos un contraste de dos personas, la visión del hijo y de la madre en este tema que para muchas personas es difícil de manejar. Empezamos con Henry Acevedo, un joven de 30 años abiertamente homosexual y que vivió esta experiencia de dar a conocer su orientación con sus padres. Fue un proceso accidentado, porque cuando yo me retiro del seminario, llego a mi casa, yo soy santanderiano, en ese momento mi familia vivía en Bucaramanga. Mi papá vivía en Bucaramanga, mi mamá vivía en San Gil, yo llego a la casa de mi mamá en San Gil y sucede algo, uno pues a veces no se mide en las consecuencias de sus actos, en ese momento pues nadie sabía, resulta que empezaron los coqueteos con un personaje por allí y un día cualquiera pues a mí se me dio por darle un beso con mi novio de turno en la puerta de mi casa y mi mamá abrió la puerta de la casa y se dio cuenta y fue como, oh, la bomba. Se explotó. Ahí empezó, fue el proceso ya real. Fue un proceso accidentado, pero ya ahí fue como cuando ya entré a conversar con mi mamá y le conté. Pero Henry, ¿cómo vive actualmente esa relación con sus padres después de que ellos conocieran que él es homosexual? La relación con mis papás es de infinito amor. Mi mamá es un ser increíble. Ella por mí ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para sacarme adelante y para que yo cumpla mis sueños personales y a la vez también le ayuda a cumplir los sueños que ella tenía sobre su hijo. Es una relación de absoluta confianza. Le cuento mis cosas, le digo, mamá, mira, me está pasando esto, mamá, me enamoré, mamá, me entusé. Lo que muchos padres de familia se preguntan es cómo manejar un tema tan complicado, cuál es la manera correcta. Sin embargo, ¿qué percepción tiene este joven sobre el manejo que se debe realizar? Iniciamos un proceso de terapias con esta psicóloga amiga y profesora, además, para lograr entender qué era lo que estaba pasando. Este proceso de terapias duró más o menos un año, mi mamá iba a sus terapias privadas, yo iba a las mías y luego en algún momento nos juntamos para poder conversar y llegar a unos acuerdos de cómo íbamos a trabajar sobre esta historia y cómo íbamos a comprenderlo mejor los dos. Otra historia que también entra a jugar es la visión de los padres y para esto nos acompaña Cristina Rojas, una defensora de los derechos de la comunidad LGTBI que vivió en carne propia este tema. Yo llego al tema de la diversidad sexual por varias razones, llego por varios caminos. Primero porque tengo una cercanía muy fuerte con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, que también tiene mucho que ver con esto en últimas, pero llego también por una historia personal, porque soy madre de un hombre pues bisexual y a partir de ahí pues comienzo ese tema comienza a atravesarme, comienzo a trabajarlo como una forma de comprenderlo y de vivirlo de una manera pues como sana, ¿no? Padre o madre, usted que está sentado en estos momentos viendo Juntos a las 3, escuche esto atentamente y sepa cómo debe ser el trato con su hijo homosexual. Si el tema llega a nuestra puerta, a nuestro hogar, yo siento que es por algo, ¿sí? El tema es un tema que debemos trabajarlo con tranquilidad,
teniendo en cuenta, primero que todo, que no somos los únicos ni las únicas a quienes nos sucede que tengamos un hijo o una hija diversa. Y es un reto también, es un reto para nosotros comenzarnos a pensar de otra manera el mundo. Nos requiere también romper una cantidad de imaginarios, de tabús, de mentiras con las que hemos crecido. Y si queremos realmente, o sea, si nos hacemos una conciencia al respecto y decimos, bueno, voy a seguirle el juego a una sociedad que es absolutamente homofóbica, machista, o quiero concentrarme en este hijo, esta hija, que necesita de mi ayuda y mi apoyo, pues uno escoge. Sin duda alguna, es un tema de cuidado porque tanto los padres como los hijos pueden sufrir al vivir una experiencia como estas. Sin embargo, para ilustrar un ejemplo, le hago la pregunta a usted, ¿qué pasaría si un caso de este tipo llegara a su hogar? Esto no tiene que ver con la condición social ni con su orientación política. Sea de izquierda o sea el más conservador, hay que tener en cuenta que todos tienen la posibilidad de vivirlo. Y hemos recibido mucha comunicación a nuestro Twitter, @juntosalas3, y a nuestro Facebook, Juntos a las 3, además de muchas llamadas al 410-7325. ¿Puedes compartirme las que tú has recibido? Tengo una pregunta que dice así: ¿cómo orientar a mi hijo de 6 años a quien he encontrado besándose con su primito de su misma edad? Bueno, en esta etapa lo que estamos haciendo es un descubrimiento. Por favor, no vaya a dramatizar ni vaya tampoco a sobredimensionar estos eventos. Lo que hay que decirlo es, te he encontrado en estas, usted se retira un momento y luego le dice que tiene que hablar con él, pero no lo va a asustar ni mucho menos y le dices, mira, he visto que te das besos con tu primo, yo pienso que tienes que esperar hasta que pase una época, una temporada bien especial para que tú determines, de acuerdo a tu gusto, si te están gustando más las chicas o los chicos. Pero si es mejor hablar con él o, Sí. o uno lo No. que hace como adulto es, déjelos que eso es vaina de niños, no le diga nada. No señor. Tapando y echando debajo del tapete es donde se forman los traumas más complejos. Pero tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Jessica. Jessica, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Muy bien, los llamo desde Quibdó, Chocó. Desde Quibdó, Chocó. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Cuéntanos, ¿qué tienes para preguntarnos, para comentarnos? Bueno, realmente es una consulta. Tengo un hermano que tiene 26 años. 26. 26. Sí, señora. Mi hermano, él en su infancia era un chico muy extrovertido, compartía, interactuaba con el entorno, y cuando llegó más o menos como a la preadolescencia, tuvo un cambio en su comportamiento, se volvió absolutamente todo lo contrario. Él no sale de su cuarto, su relación o su vida social se resume únicamente al computador. Y básicamente hasta ahorita que tiene 26 años no le hemos conocido ninguna relación con chicas ni chicos, no tiene amigos ni amigas. Entonces yo, algunas primas, nos interesa, por ejemplo, invitarlo a salir, crearle un entorno como con amigas, pero él se muestra totalmente indiferente. ¿Pero sale? ¿Sale con ustedes? No. No. ¿No sale con ustedes a esas reuniones? ¿No sale a fiestas con ustedes? Si acepta alguna, a los 10-15 minutos ya se quiere ir. Okay. Si por ejemplo uno le presenta a alguna amiga, él no es mucho el interés que él manifiesta, ni es el típico chico que luego le pregunta, ¿y tu amiga qué se dedica? O le hace algún comentario sobre si es bella, si es atractiva, absolutamente nada. Y te ¿Y pregunta, tú has visto qué consulta en el computador? Sí. ¿Cómo? ¿Has podido indagar qué consulta en el computador o qué tanto hace en el computador? No, él es muy... cuando uno entra ocasionalmente a su habitación, inmediatamente cierra todo. La pantalla del equipo, exactamente. Sí. No permite como que uno conozca más allá de lo que él lo que él hace, porque prácticamente su vida gira en torno al computador. Bueno, y te pregunto, ¿en qué trabaja? Él ahorita mismo no está trabajando, sí terminó una carrera universitaria, pero no está laborando.
No tiene, deprimido. y te pregunto, ¿algún comportamiento especialmente sensible frente a estos temas? Pues cuando, por ejemplo, yo insisto en preguntarle sobre alguna chica, si habla con alguien, básicamente cambia la conversación, ¿no? Es decir, ¿evita cualquier pregunta o evita cualquier comentario acerca de estos temas? Los evita. Realmente los evita. Perfecto. Seguramente, Jessica, él lo que está teniendo es una conducta de evitación. Cuando se evita el tema, cuando se desplaza cualquier conducta única y exclusivamente para que no penetren en el interior de mi persona y descubran lo que con tanto esmero he guardado como secreto personal, pues en ese momento se convierte en una persona mucho más vulnerable a las agresiones, y él lo que está haciendo es como un efecto armadura, de tal manera que los ataques de la sociedad o los ataques externos no penetren en su interior, y por eso evita cualquier contacto con gente diferente o cualquier contacto con ustedes o cualquier respuesta que tenga que darles, única y exclusivamente para evitar que ustedes penetren más allá de donde él quiere dejar conocer. Pero no tiene que no intuir ni resolver que entonces él es homosexual. Necesariamente, porque lo que puede estar sucediendo es que está deprimido porque está sin trabajo, terminó una carrera. Pero una depresión de más de 10 años hay que tener mucho cuidado. Lleva? Claro, porque tiene 26 años, ya es una persona que es adulta, ya es una persona que debería estar interesado en otras situaciones, que debería tener otras preferencias, que debería tener otras prioridades, y no precisamente estar oculto en una habitación conectándose con el mundo a través de su laptop. Entonces hay que tener también mucho cuidado, hay que buscar una conversación sin juzgar, de tal manera que él se sienta en un ambiente confortable, que él se sienta en un ambiente de confianza, donde pueda no solo confesar, sino también hablar de lo que le está aconteciendo internamente. A veces son mucho más complejos los procesos por los cuales personalmente se atraviesa, y es mucho más sencillo para la gente solamente diagnosticar y decir es gay, es homosexual, y juzgar, descalificar. Eso es lo más sencillo, pero cuando usted se toma el trabajo de llamar a un programa y decir tiene estas y estas características, es cuando yo estoy verdaderamente preocupada y quiero hacer consciente la problemática de este familiar. Otra pregunta que nos envían a través de Facebook dice así, doña Gloria Peláez, dice: doctora, buenas tardes, tengo un hijo de 17 años y a diferencia de sus amigos no ha tenido novias y son muy pocas las amigas que tiene. ¿Puede haber una inclinación homosexual? Lamentablemente, señoras, tengo que decirles que dejen de estar intuyendo y de estar haciendo juicios rápidos acerca de la conducta de su hijo. Si su hijo tiene 17 años y no se ha interesado por tener ningún tipo de vínculo o relaciones sexuales con niñas, con gente del sexo contrario, pues no necesariamente quiere decir que está en una orientación homosexual. Espere a que termine de desarrollarse, espere que termine su madurez y espere a que todo esto se dé por finalizado para que usted pueda emitir un juicio de valor importante. Y puede ser inclusive que sea más maduro sexualmente que muchos otros, porque se expone mucho menos y está siendo mucho más respetuoso y más cuidadoso con su sexualidad. Tenemos una llamada, mono. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Habla Marta? Sí, señor. ¿Cómo te va? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, yo los felicito por el programa. Muchas gracias. Quiero contarle que soy una abuela de un niño bisabuela de un niño de 3 años. Sí. El niño presenta inclinaciones de ponerse pelos largos, tacones, se pinta, se maquilla como la mamá, como la abuela, y estas cosas han producido disgustos entre el papá y la mamá, y como dices tú, como inquietud en la familia. Pero lo que pasa es que tiene 3 años y a los 3 años lo que buscamos es llamar la atención única y exclusivamente para que nos gratifique mamá, papá, abuela y hermanos mayores. No tenemos por qué preocuparnos a la edad de 3 años. Si bien es cierto, ha comenzado el desarrollo evolutivo sexual de este niño, también es cierto, no se ha completado. Hay que esperar que se complete para determinar que hay una orientación homosexual definitivamente. Bueno, y tenemos acá, tengo que contarles, además de muchas preguntas que nos han hecho en el Twitter y en el Facebook, ¿qué deben saber los padres sobre la homosexualidad?
Uno, que no es una enfermedad. Dos, que eso no se elige. Nadie elige su condición sexual. Se desconocen los mecanismos físicos y psicológicos que llevan a una persona a tener una condición sexual determinada. Por lo tanto, no tenemos por qué entrar ni a juzgar ni a convertirnos en el Sanedrín especializado para condenar y sancionar a las personas que en ese caso son nuestros hijos, están en la capacidad de confesarnos. Y que como no es una enfermedad, pues no es un tema contagioso, ni mucho menos, por no favor. se contagia. No es la orientación sexual la que transmite las enfermedades de contagio sexual, porque a veces inmediatamente dice, si usted es homosexual le va a dar SIDA. No, señor, eso no es. Es la mala praxis de la sexualidad lo que lleva a eso. Y tengo que decirles, la homosexualidad siempre ha existido. No tenemos por qué dramatizar frente a esto. ¿Cuáles son las necesidades de un homosexual adolescente? Va a sufrir cambios como va a sufrir cambios los demás. En este se acentúan, en este las características propias de la adolescencia se hacen mucho más pesadas porque los problemas se agudizan también. Y la sociedad, al ser tan injusta, viven estos chicos en un ambiente hostil, en tensión y en depresión. Somos los padres los que estamos llamados a crearle un lazo de fortaleza a ellos para que no se desprendan de nosotros y encuentren la fuerza y la ayuda que están requiriendo en este momento tan complejo cuando deciden una orientación sexual. Por favor, todo desde el amor, sin impresionarnos, sin ansiedad, sin mayor preocupación. Solo lo único que nos debe preocupar es la integridad emocional de nuestro hijo o de nuestra hija, quien tiene una inclinación sexual que no se elige, simplemente pasa. Y debemos aceptarlos y amarlos y protegerlos. No maltratarlos, protéjalos, ámelos, apóyelos, ayúdelos. Seguramente. Nos vemos entonces mañana aquí. Y no se despegue de acá porque siguen lo que callamos las mujeres. ¿Con qué tema, monito? Ese sí no lo tengo hoy registrado aquí, cuál es el tema de hoy, pero seguramente es otro de esos temas importantes. Va a estar interesantísimo porque tiene que ver con lo que callamos las mujeres. No se despegue de esto y nos vemos mañana. Aquí a las 3. Con Carmen, el Mono y Raquel. Con Carmen, el Mono y Raquel. Juntos a las 3.